Muy bien, pues sigamos con las imágenes. Decisiones de política industrial para promover el crecimiento y la resiliencia. Los países están recurriendo cada vez más a la política industrial para redefinir sus economías, apoyando a empresas y sectores estratégicos. Lo que se busca es aumentar la productividad, reducir la dependencia de las importaciones, sobre todo de energía, y mejorar la resiliencia. Ese tipo de políticas pueden ayudar a reactivar las industrias nacionales, pero su eficacia depende de características específicas de los sectores que pueden ser difíciles prever. Además, las políticas industriales tienen desventajas. La relocalización de la producción de un sector estratégico en el propio país podría encarecer los precios al consumidor durante largos periodos. Es decir, los ajustes que aquí se recomiendan y se prevén tiene un costo y por lo tanto las cosas tienen que hacerlas con estudios profundos y con diferentes planes A, B, C, D, de manera que tengamos la flexibilidad de ajustar esos cambios sin que cause grandes estragos en la economía. Decisiones de política industrial para promover el crecimiento y la resiliencia. Seguimos con que la política industrial puede tener un costo fiscal alto en momento en que la deuda es elevada y la capacidad presupuestaria limitada. Aún si los resultados sectoriales son positivos, la política industrial puede tener efectos indirectos negativos en otros sectores y reducir la productividad general al arrebatarles recursos de forma ineficiente. Para ser eficaz, la política industrial requiere de una focalización precisa y una implementación adecuada, y debe estar respaldada por instituciones sólidas, reformas estructurales complementarias y una firme política macroeconómica. En esencia, una planificación muy clara y sujeta a revisiones continuas y por lo tanto flexible. En medio de un escenario global marcado por la incertidumbre y un entorno local de bajo crecimiento, República Dominicana se prepara para un 2026 que pondrá a prueba la efectividad de su política fiscal y la capacidad de su aparato productivo para sostener la expansión económica. Ya dentro del plano nacional, sí que vamos a ver las siguientes imágenes y ya hablamos de que hay que hacer una revisión de la política fiscal, en toda su extensión. La lectura final de ambos economistas, que son dos economistas que leen esto y lo veremos más adelante, que la economía dominicana llega al 2026 con fortaleza externa, estabilidad cambiaria e inflación controlada, pero también con un crecimiento que se ha vuelto más dependiente del gasto público y del endeudamiento. Yo señalo, por ejemplo, aquí, inflación controlada. No quiere decir que la inflación está controlada porque se ha mantenido dentro del rango de 4+1 menos 1 que establecen las autoridades monetarias, pero está en la parte alta, casi total, como veremos más adelante, en el rango. Por lo tanto, no es que aumente más, pero está controlada, pero está alta. Y eso impacta en la economía y sobre todo en el consumidor. En este contexto, los economistas Alejandro Grisanti, director ecoanalista, y Bernardo Fuente, vicepresidente de Estudios Económicos del Banco BHD, coincidieron en que el país se encuentra en una etapa de transición económica, donde el crecimiento potencial se ha moderado y la política pública deberá centrarse en medidas que estimulen la productividad, sin poner en riesgo la estabilidad lograda. Ambos participaron en el Fórum Económico 2025, República Dominicana 2026, entre el impulso fiscal y la búsqueda del crecimiento sostenible.
Este informe los hemos copiado casi verbatim, que es el Forbes República Dominicana Staff. Forbes es una institución muy reconocida en el mundo, que hace todos esos estudios económicos, y por lo tanto consideramos que esto que acabamos de leer y lo que vamos a ver a continuación, al criterio de quien les habla, posiblemente recoja la situación de República Dominicana y los retos que enfrenta este año de la manera tal vez más clara, cuando menos en lo que a mí respecta. Pese al contexto de cautela, las perspectivas internacionales hacia la economía dominicana son positivas. Fuentes destacó que los bonos soberanos dominicanos se encuentran en niveles históricamente favorables y que los inversionistas internacionales siguen viendo el país un destino confiable. Obviamente no solamente los bonos, que sí, obviamente, aunque es un país que no tiene una calificación de riesgo inversión, pero sí da una seguridad a los inversionistas para asumir el riesgo que posee. Eso por parte de los bonos, pero también hemos visto un incremento de la inversión directa extranjera. Hay optimismo en los mercados. Los inversionistas están viendo algo bueno en República Dominicana, afirmó. Para Crisante el desafío no es de percepción, sino de estructura. Si queremos volver a crecer al 5%, necesitamos reformas profundas en productividad, educación y eficiencia estatal. El crecimiento potencial ya no es 5, es 4. Y para revertir eso se requieren cambios estructurales, destacó. Yo estoy totalmente de acuerdo, y lo he dicho anteriormente, con esta percepción clara del señor Crisante. Todo indica que el 26 será un año de transición con recuperación impulsada por el gasto público y una mayor liquidez externa, pero todavía sin resolver los cuellos de botellas productivos. El impulso fiscal debe dar oxígeno, pero no sustituye las reformas, señaló Fuentes. El reto está en aprovechar este contexto de estabilidad para sentar la base de un crecimiento sostenible. El economista de BHD insistió que todos los sectores, turismo, construcción, manufactura, educación y salud, ofrecen oportunidades si el país logra mejorar su clima de inversión. La República Dominicana ha demostrado resiliencia, pero debe seguir avanzando. El futuro dependerá de cómo gestionemos la estabilidad actual para transformarla en desarrollo sostenido. La lectura final de ambos economistas deja claro que la economía dominicana llega al 2026 con fortaleza externa, estabilidad cambiaria e inflación controlada, pero también con un crecimiento que se ha vuelto más dependiente del gasto público y del endeudamiento. Por consiguiente, está claro, yo creo que puedo decir y confesar que admiro esta forma de analizar la situación y las conclusiones a que han llegado, y de una manera clara, sucinta, equilibra las ventajas y beneficios que ofrecemos con las deficiencias que tenemos que recubrir. Y una que se repite constantemente es la productividad. Tenemos que reforzar las instituciones, tenemos que crear más concepto de productividad, que no estamos muy bien parados cuando comparamos con países semejantes o con aquellos que compiten con nosotros. Con esto pasamos a información financiera, como acostumbramos en este próximo segmento. Y aquí tenemos que el Banco Central de la República Dominicana informa que la variación del índice precio consumidor de diciembre fue de 0.84%, 84 puntos básicos. La inflación interanual se ubicó en 4.95%, permaneciendo dentro del rango meta del programa monetario de 4 más 1 o menos 1 por 32 meses consecutivos. 4.95 es muy cerca del máximo de este rango, que es 5. Quiere decir que sí,
estamos dentro del rango, pero la parte alta, muy alta. La inflación subyacente en el mes de diciembre, esta se situó en 0.63, menor al aumento observado en el índice precio consumidor general, lo que obedece a que el índice subyacente excluye bienes de consumo de alta volatilidad como el pollo fresco y los plátanos. En este tenor, la inflación subyacente interanual se situó en 4.85%, también manteniéndose dentro del objetivo establecido por el Banco Central del 4 más 1 o menos 1%. Pasamos a la imagen que acostumbramos a mostrar en este programa y aquí de nuevo indicamos lo que acabamos de leer, inflación interanual, y no cambié noviembre, pero realmente es todo el año 2025, 4.95, un aumento de 0.14, inflación subyacente 4.85 en 0.11 puntos básicos. Por otro lado, nuestra dependencia y vínculos con los Estados Unidos nos obliga a mostrar la equivalencia hacia allá. La inflación interanual de 2.7 en noviembre y el subyacente 2.6 en noviembre, dado que aún los Estados Unidos no ha publicado esta información formalmente, esperemos que se haga la próxima semana. Esto sí es noviembre, pero hay que entender que la meta de inflación de Estados Unidos es del 2%. Quiero decir que esto supera ambos, la interanual y subyacente, esa meta. Y la tasa de política monetaria de 3.50 a 3.75% no ha sido alterada desde la última baja el mes pasado, y en realidad República Dominicana ha mantenido la tasa de política monetaria en 5.25. Quien les habla considera que no se consideró oportuno bajar esta tasa, y creo que se debe en parte a que esto puede afectar la tasa de cambio, que la veremos en la próxima imagen o cuadro, y eso sería contraproducente en estos momentos. La tasa de interés semanal, la activa bajó, buena señal, a 12.75, bajó 1.9%, y la pasiva, hablamos de los bancos múltiples y hablamos de promedios ponderados, 6.13, bajó 0.29%. Muy buena indicación, yo no la había visto tan baja en algún tiempo. Y si nos vamos a Estados Unidos y comparamos, vemos que la preferencial en promedio ponderado en República Dominicana en 10.15 bajó, y el prime, su equivalencia en Estados Unidos, en 6.75. Quiere decir que la brecha entre lo que paga el mejor riesgo en Estados Unidos por los préstamos y la que se paga en República Dominicana, pues esa brecha bajó a 3.4% de diferencia, una baja de casi el 1%, lo cual también confirma que la dirección en que va es muy positiva para el país. Por otro lado, la tasa de cambio, pues el dólar compra por la banca en 62.26 y la venta por los bancos en 64.06, fue un aumento de 0.19, no gran cosa, y está en los 64. El euro 72.53 lo compran los bancos y lo venden a 76.83, un alza de 0.03. Si lo comparamos con la tasa de dólar-euro, que se cotizó en el mundo el día 9, de $1.16 equivale a €1, el dólar americano se fortaleció en 1 centavo. Estaba en 1.17 y bajó a 1.16. Esto es muy significativo, y por eso no vemos un gran cambio en aquí lo que señalamos ahora mismo en el valor del euro en República Dominicana. Movimiento mínimo, y claro, se debe a que el euro se debilitó 1 centavo frente al dólar.
El Banco Central nos envió esta información, las remesas familiares recibidas en el año, este año, y lo compara desde el 23 al 24, y aquí vemos que evidentemente ha subido. En este último mes de diciembre, el valor actual del aumento, 9.5, ¿verdad? Llegó a pasar los 1.000 millones de dólares a 1.098, con lo cual en el año se han recibido 11.866 millones de dólares, básicamente, ¿verdad?, de la diáspora dominicana en ese país. Si vemos, por ejemplo, la distribución de a dónde llegó ese dinero, vemos que el Distrito Nacional 45.8, Santiago 10.9, Santo Domingo 7.5 y así siguen las diferentes regiones del país. El Distrito Nacional y Santo Domingo, y perdón por el error que lo estoy viendo ahora, tiene que ser la emoción de Año Nuevo, etcétera, un lapsus mentalis. El Distrito Nacional y Santo Domingo, pues a esta área le corresponde el 53.3% de las remesas que hemos recibido este año. Y vamos a hacer una breve pausa y volvemos con ustedes ya con la parte final del programa en breve.